Introducción. Fiesta pagana. Las Sagradas Escrituras nos dicen: si alguno enseña otra cosa, y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfía de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Primera Timoteo 6, 3, 5. Este folleto tiene el propósito de dar a conocer de una forma general, el origen de la Navidad y quitar la venda de la ignorancia, que está en los ojos de muchas personas sinceras que quieren servirle al Señor con todo su corazón. Esperando que estas líneas no lastimen ninguno de sus sentimientos, sino antes engrandezca sus conocimientos. Hay que recordar lo que el Divino Maestro decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Juan 5, 39. La Biblia está en las manos de todos los que sostiene esta teoría. Si así fuere, rectificamos nuestro error. Y si no, tomad en cuenta que la mentira es del diablo y los que la enseñan también. Juan 8, 44. La Navidad. La palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que viene del latín nativitatem, que significa nacimiento. El mundo religioso la aplica propiamente al nacimiento de Jesucristo. Esta fiesta en lengua inglesa se le llama Christmas, que quiere decir misa de Cristo, y es celebrada en la misma fecha. Esta enseñanza no es bíblica porque no encontramos nada con relación a la Navidad como una celebración. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles nos hace mención de dicha fiesta, por lo cual se entiende que no la celebraron. Por consecuencia, ni la iglesia primitiva guardó esta fiesta. Pero entonces surge una incógnita: ¿de dónde proviene la Navidad? Navidad, fiesta pagana. La historia nos dice que al aceptar el emperador Constantino la doctrina de Jesús, de ahí en adelante empezó a cristianizar muchas festividades paganas. Consultando algunas enciclopedias con relación al origen de esta fiesta, nos dicen que era conocida no con el nombre de Navidad, sino como Saturnalias, celebrada por los romanos paganos, de los días 17 al 24 de diciembre y el 25 el nacimiento del dios Sol. La enciclopedia Quillet dice: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia antes del siglo V. El primer lugar donde se menciona una fecha de nacimiento de Jesucristo es en Egipto. San Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino también del día en que ocurrió el nacimiento de Jesús, que suponían ser el 20 de mayo. Más tarde se creyó que Cristo había venido al mundo el 19 o 20 de abril o 6 de enero. La primera mención cierta del 25 de diciembre, aparece en el calendario de Philocalus en el año 254. La enciclopedia Barça dice lo siguiente: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas, que en diversos pueblos se celebraban como la fiesta del sol y los carnavales de Saturno. En la Enciclopedia de Religión Católica, se menciona que no hay fundamentalmente una razón que favorezca la fecha en cuestión, ya que el que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al tiempo de nacimiento del Hijo de Dios, porque unos creían que había nacido en mayo, otros en abril, otros en enero, etc. En la historia eclesiástica de Moseim, se dice que se escogió como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque en esta fecha la Roma pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno Natalis Solis Invicti,
que data de la tradición babilónica y que recordaba a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod, que habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. De ahí surgió la idea de unir el nacimiento de esos dioses con el nacimiento de Jesús. Esta fiesta junto con otras eran las más viles, inmorales y degeneradas que tanto desprestigió a Roma. Los demás días que forman la fiesta de Navidad fueron puestos para suplantar las Saturnalias y otras fiestas paganas. En la Enciclopedia Hispanoamericana, en el artículo de carnavales dice así: la fiesta del carnaval es muy anterior al cristianismo, su origen es indudablemente pagano, los pueblos cristianos se apoderaron de muchos ritos, costumbres y fiestas paganas. En Grecia y en Roma se celebraban los bacanales o fiestas en honor a Baco, las Saturnalias en honor a Saturno y las Lupercales que se celebraban en el mes de enero en honor del dios Pan. Con estos comentarios nos podemos dar cuenta que esta celebración es una fiesta totalmente pagana, porque la Iglesia romana tomó esta fiesta de las culturas paganas. La Biblia nos dice: no sigáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Jeremías 10, 2, 3, 15, versión Torres Amat. Este es el castigo de los que siguen mandamientos de hombres y leyes que Dios no ha mandado. Amado hermano, juzga correctamente y ve si esta fiesta es bíblica o es una costumbre puesta por la Iglesia romana. Cristo decía: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Marcos 7, 7, 8. ¿Cuándo nació Jesucristo? En Daniel 9, 27 dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Jesucristo a la edad de 30 años fue bautizado, Lucas 3, 22, y realizó su ministerio durante 3 años y medio, cumpliéndose así lo que Daniel profetiza. La semana tiene 7 días y la mitad de la semana son 3 días y medio, días proféticos, Números 14, 34. Cristo, después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y 6 meses. Muere el día 14 de Nisan o Aviv, primer mes del calendario religioso judío, que corresponde a aproximadamente a abril. Si contamos los 6 meses faltantes para que Cristo cumpliera sus 34 años, nos lleva al mes de octubre, pero jamás al mes de diciembre. No se sabe el día, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes de su nacimiento. Asuntos para reflexionar. En el libro de Lucas 2, 8 dice: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Según el pasaje que se acaba de citar, en esa época había pastores que estaban al cuidado de su ganado en la noche. Comentaristas, hombres conocedores del clima en Israel, afirman que a finales de noviembre, los pastores recogían sus ganados por causa de las lluvias y el frío tan fuerte que hace en el mes de diciembre. Los pastores y su ganado no se podían mantener a la intemperie en esta época del año, cuanto más el niño Jesús, que lo acostaron en un pesebre en pañales. Lucas 2, 12. Jesús mismo atestigua la rigidez del invierno de la tierra de Israel, tanto que dice: orad pues, que no acontezca vuestra huida en invierno. Marcos 13, 18. Por lo tanto, Cristo no nació en diciembre, nació en otoño, tercera estación. Por todos estos datos concluimos que las fiestas de la Navidad y las posadas tienen su origen en el paganismo. La Biblia nos aconseja: salid de ella, pueblo mío,
porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Origen del árbol de Navidad. Dicen algunas fuentes que antiguamente había un hombre llamado Nimrod. Este nació precisamente el 25 de diciembre, y se dice que este hombre es el mismo que aparece en el libro de Génesis 10:8-10. Dicho hombre se unió con su madre que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo que se llamó Tamuz, Ezequiel 8:14. Cuando Nimrod murió, su madre esposa es quien lo sepultó. Pero al paso del tiempo creció un árbol en donde éste había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones, colgándolos en ese árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre que fue un malvado y pecador. Génesis 10:8-10. La decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que ponían máscaras de Baco en las ramas de los árboles, creían que las máscaras los protegían. También colgaban chucherías en los árboles para celebrar el Saturnal, el festival del dios de la cosecha. Las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando con esto que esta fiesta está fundada en tradiciones de hombres y no en lo divino. Se cuenta otra leyenda de 3 árboles que estaban cerca del pesebre: el olivo, el dátil y el pino. Para honrar al recién nacido, el olivo dio su fruto, la palma dio sus dátiles, pero el pino no tenía nada que dar. Unas estrellas, que observaban desde arriba, bajaron de los cielos y se posaron sobre sus ramas para servir de ofrenda. Este es supuestamente el origen del árbol decorado. En las primeras fiestas de Navidad, los romanos usaban árboles de pino por doquier, para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una vieja leyenda babilónica. Durante una noche, un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Esto significaba que el dios Sol Nimrod, tronco seco, reencarnó en Tamuz, árbol verde, cuando su madre Semiramis lo dio a luz en esa noche. Los romanos colgaban del árbol cerezas rojas que después fueron esferas, como símbolo del dios Sol. A estas costumbres se agregaron las de los germanos y celtas, que aportaron a las fiestas sus abetos y luminarias, que tradicionalmente habían servido para ahuyentar a los espíritus malignos en las llamadas noches rigurosas 25 de diciembre al 6 de enero. De los países sajones se adoptó la costumbre de colgar toda suerte de regalos y golosinas. Esta costumbre proviene de Alemania, donde el misionero inglés Bonifacio sustituyó en el siglo VIII los sacrificios que se hacían en la encina sagrada de Odín, por un pino adornado en homenaje al niño Jesús. Los nacimientos. La idea original de montar un nacimiento fue de San Francisco de Asís, cuando en 1223 en el bosque de Greccio, juntó a hombres y animales para escenificar la natividad de Jesús en vivo. Los belenes o nacimientos. Los belenes o nacimientos se popularizaron en España a principios del siglo XVIII, de donde pasan a México. Hacia 1878 aparecen los primeros árboles de Navidad, con lo que decaen los pesebres. Estos resurgen durante la década de 1930 a 1940, cuando se revitaliza la tradición casi abandonada. ¿La Biblia nos autoriza esta enseñanza? No. La Biblia no nos autoriza esto, ya que en el libro de Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás bosques, ni árbol ninguno cerca del altar del Señor Dios tuyo.
El propósito actual del árbol de Navidad no es otra cosa que adoración, y no tiene ninguna relación con el nacimiento de Cristo. Como ya dijimos, esta costumbre vino de la madre de Nimrod llamada Semiramis, y así pasó a muchos otros países, como Egipto, Roma, Babilonia. En estos lugares le llamaban Baal Tamar, de manera que a los verdaderos hijos de Dios se les tiene prohibido por el mismo Dios poner este árbol. Jeremías 10:2 dice: no sigáis el camino de las gentes, porque tú eres pueblo sabio y entendido. Deuteronomio 14:2. En todo lo que hemos considerado, no hemos leído nada en la Biblia en relación a esta fiesta pagana. Esta fiesta lleva una relación con la mentira y que a continuación exponemos. Santa Claus o Papá Noel. Se dice que en el siglo V existió un hombre llamado San Nicolás. Este hombre era un obispo de Mira, el cual era honrado por los latinos y griegos el 6 de diciembre. Una leyenda cuenta que San Nicolás era un hombre muy caritativo, el cual llevó juguetes en secreto a 3 niñas cuyo padre quería lanzarlas a la prostitución por no poderlas mantener. Este personaje llegó a ser en Rusia el patrón de los niños, las vírgenes, marineros, viajeros y los estudiantes. De este personaje es de donde se originó Santa Claus. Papá Noel o Viejo Pascuero, es una leyenda proporcionada por Holanda, y estos a la vez lo obtuvieron de Demre, Turquía, antes Mira, y lugar donde comenzó la leyenda, y también lo de los regalos en secreto. Al paso del tiempo fue transferido a Christmas, y de ahí la asociación de Santa Claus y la Navidad. Todo esto es mentira, con lo cual las personas envenenan la mente de sus hijos, ya que quieren asociar así que a Cristo le llevaban juguetes. Sin embargo, leyendo los primeros capítulos de Mateo y de Lucas no encontramos nada acerca de esta tradición. En Éxodo 23:7 dice: no matarás al inocente. Sin embargo, con todas estas mentiras se está matando la fe de muchos niños inocentes, porque se les engaña con las falsedades, que son costumbres de los padres, como: duérmete, porque en esta noche viene Santa Claus en un trineo lleno de regalos, y te va a traer tus regalos y los juguetes que le pediste. Ahora bien, cuando un hijo miente, el padre le castiga y le hace ver que es una falta grave. Sin embargo, todos los padres engañan a sus hijos, y el Padre de las Luces también castigará a aquel mentiroso padre, ya que el libro de Apocalipsis 21:8 dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De manera que no hagamos tal cosa, para no ser destruidos. Así nos podemos dar cuenta de las tradiciones que el mundo está guardando, que tienen apariencia de muy inocentes, pero la consecuencia es grave. Los 3 reyes magos. Los armenios en el siglo III introdujeron la creencia en los reyes magos. La Iglesia Católica tomó como fundamento bíblico Salmos 72:9-11, para afirmar que eran reyes y además que eran 3. También toman como base bíblica lo escrito en Isaías 63:6, para asignarles los animales donde venían montados. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo 21:1-2 dice: y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. En este pasaje no nos menciona nada con relación a cuántos eran, ni tampoco que eran reyes. Otra mentira, los nombres de estos: Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Quién les diría los nombres de estos personajes? Ya que la Biblia no registra nada de esto.
toda una serie de mentiras aceptadas por la Iglesia romana. Pero el mundo sigue la tradición del hombre y deja el mandamiento de Dios. Las posadas y los villancicos. Las posadas, también llamadas jornadas o 9 noches, representan un novenario de celebraciones del 16 al 24 de diciembre. Son 9 días que representan los 9 meses del embarazo de María y su búsqueda por encontrar un lugar para que naciera Jesús. Las posadas en México tuvieron su inicio en el convento de San Agustín a Colman, y se dice que el encargado Fray Diego de Soria, obtuvo durante su estancia en Roma una bula, permiso, del Papa Sixto V para celebrar en la Nueva España unas misas llamadas de aguinaldo, que debían efectuarse del 16 al 24 de diciembre. Al fusionarse las raíces prehispánicas con las europeas, las posadas adquieren un nuevo matiz, donde se organiza una procesión encabezada por las imágenes de María y José mientras se cantan los villancicos al pedir posada ante una puerta cerrada, para posteriormente conseguir el albergue seguido con cánticos para concluir rezando el rosario. El cantar villancicos viene del siglo XIV, de Alemania. Originalmente, la gente cantaba y bailaba alrededor de una mujer y su bebé en una cama, simbolizando a la Madre María y al Niño Jesús. La palabra de Dios denuncia todas estas cosas diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 1 a Timoteo 4, 3, 4. Estas son fábulas paganas que han introducido en algo tan sagrado como es el nacimiento del Salvador, pero bien dice el profeta Jeremías 7, 8. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Jeremías 16, 19. Ya es tiempo, pueblo, que despierten a la realidad, que todo esto es de origen pagano y no tiene nada de divino. El intercambio de regalos. El intercambio de regalos fue adoptado por Roma, supuestamente en recuerdo de los dones que dieron al niño Jesús. Pero como podemos ver, nunca existió un intercambio, pues el niño no les dio nada a cambio. El intercambio de regalos surge en el siglo XVI, pues cada noche, luego de la ceremonia religiosa, se alababa con cánticos al niño Jesús, se rezaba y se regalaban dulces. ¿Cuántas costumbres se han introducido a este acontecimiento? Todo esto como dogmas que la gente acepta sin hacer una investigación, quizás por apatía o por miedo a los curas, ya que si muestran lo contrario a estas tradiciones, los excomulgan, o también por miedo a descubrir la realidad. Quizás por eso mucha gente que es católica se resiste a estudiar la Biblia, porque no quiere darse cuenta de lo que está practicando. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Juan 3, 19, 20. Isaías 14, 12, 17. 2 a Timoteo 2, 25, 26.